Así, muchas gracias. Efectivamente, en este momento me acompaña el dirigente magisterial Eulogio Chávez. Profesor, la zona rural está bastante abandonada, el sistema educativo, los maestros están trabajando prácticamente con las uñas y ustedes están preocupados. Bueno, usted me habla de la parte rural. Mire, aquí hay un abandono total de los centros educativos. Si están en abandono los centros de las grandes ciudades, como hablar de San Pedro Sula, Tegucigalpa y otras grandes ciudades, ¿cómo no están abandonados los de la parte rural? La misma Secretaría de Educación ha dicho de que hay 5.000 centros educativos que no tienen agua. ¿Se imagina cómo han estado haciendo los baños de estos centros educativos? ¿Cómo han estado haciendo el aseo general? Si estos 5.000 centros educativos no cuentan con agua. Mire, aquí hasta un presupuesto crearon, según el ministro de Educación, dijo que habían 1.100 millones para arreglar todos los centros educativos del país. ¿A dónde han gastado esos 1.100 millones? A saber, porque un tan solo centro educativo no ha sido ni creado, tampoco arreglado a nivel del país. Según lo que ha mencionado el ministro Arnaldo Bueso, ya SEDECOAS ha tocado más o menos 75 centros educativos. Sin embargo, con el tema de los centros rurales, ni conectividad hay, eso es lo que están denunciando los docentes. No hay una modalidad virtual. Bueno, es que mire, yo creo que cuando no se planifica, se dice cualquier barbaridad. A veces escuchamos al ministro de Educación de vez en cuando, porque para mucha gente ya el ministro de Educación no está en la Secretaría. Parece que, ¿será que lo sacaron a saber? Porque en todo este año no se ha hecho sentir un ministro de Educación en el país. Pero como no hay planificación, se dice cualquier cosa. ¿Qué se ha manejado? Bueno, hace como a inicios de año, se dijo de la Secretaría de Educación que a todos los estudiantes a nivel nacional se les iba a dar una tablet con internet. Mire, esa tablet no ha llegado a ningún estudiante. Ahí dice que han repartido 200. A saber a quién le han repartido 200, porque no sabemos. Pero aún así, fueran 200, ¿qué significa? ¿Qué significado tienen 200 tablets para que haya una buena educación virtual en el país? Y lo que usted está diciendo, conectividad, mire, la conectividad no se tiene. La matrícula de este año fue de 700.000 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes han estado recibiendo las clases? En la misma Secretaría de Educación hablan de un 35%. Y esto, que tienen el grave problema cuando no hay energía eléctrica. Profesor, ¿qué recomiendan ustedes ya para finalizar el contacto a las autoridades de educación en este caso? Mire, aquí en la Secretaría de Educación lo que tiene que hacer es sentarse, el ministro tiene que sentarse con un equipo de asesores entendidos en educación, a planificar qué es lo que se debe hacer en los centros educativos y cómo mejorar la educación virtual. Bueno, muchísimas gracias al docente y también dirigente magisterial, el señor Eulogio Chávez, quien hace énfasis en que las autoridades de educación deben de tener una mayor planificación. Si no tienen consultas en cámaras de mi compañero Gerson López, vuelvo con ustedes hasta los estudios.